Bienvenidos a El Debate, un espacio de diálogo y análisis riguroso de múltiples perspectivas. Imaginen este escenario. Uno de sus camiones de reparto es asaltado en la carretera y el conductor resulta gravemente herido. Un caso bastante complejo. Exacto. El agresor es un tercero externo, o sea, nada que ver con la empresa. El sentido común nos diría que la culpa es exclusiva del asaltante, ¿verdad? Pero si ustedes como empresa sabían que esa ruta era históricamente peligrosa y decidieron enviarlo sin medidas de seguridad, pues la óptica legal cambia drásticamente. Sí, totalmente. Y ahí es justo donde entra la fricción jurídica. La pregunta central de nuestra discusión hoy es, ¿responde jurídicamente el empleador por incidentes provocados por terceros? ¿O la responsabilidad recae exclusivamente en ese agente externo? Yo sostengo que el empleador responde plenamente por su omisión. Digamos, si ese riesgo externo era previsible y la empresa decidió ignorarlo, es responsable. Claro, y yo lo abordo desde un ángulo diferente. Mi argumento es que la culpa exclusiva de un tercero que resulta imprevisible rompe por completo el nexo causal. O sea, no se puede culpar al empleador por algo que escapa totalmente a su control. Es que dices que el empleador no tiene control, pero a ver, la ley 1562 cambió las reglas del juego. La vieja idea de tener, no sé, un simple manual de salud ocupacional guardado en un cajón ya no sirve como escudo legal. Bueno, sí, eso quedó en el pasado. Exactamente. Hoy el derecho exige una gestión activa frente al peligro. La jurisprudencia nos dice que si la inacción frente a un riesgo, incluso si es provocado por un tercero, estaba conectada a la labor y podías preverla, hay culpa patronal. Reconozco el cambio de la ley hacia un sistema de gestión, por supuesto, pero ¿dónde trazamos el límite de esa previsibilidad? La responsabilidad del empleador no es objetiva ni automática. Es, digamos, estrictamente subjetiva. ¿En qué sentido? Pues que requiere que se compruebe su culpa. Castigar a una empresa por el azar absoluto o la irracionalidad de un ente externo, que además no está subordinado a la compañía, destruye los principios básicos del derecho laboral. Espera. Estás diciendo que si un tercero comete un delito contra mi empleado, ¿el juez asume por defecto que yo no tengo nada que ver porque el atacante es externo? No por defecto. Digo que si usaste el cuidado ordinario de un buen administrador y el hecho era realmente impredecible, se configura el eximiente legal de culpa exclusiva de un tercero. Yo estoy convencida de que la ley protege esa diligencia. Ahí es donde discrepo. Y creo que la pirámide de Kelsen nos explica muy bien por qué. A ver, explícame eso. Pensemos en esta pirámide no como una teoría legal abstracta, sino como el manual de instrucciones del juez. En la base tienes el decreto 1072, que te obliga a aplicar el ciclo PHBA. Ya sabes, planear, hacer, verificar y actuar. Ajá, el ciclo básico de gestión. Exacto. Y en la cima tienes la Constitución y los derechos fundamentales a la vida e integridad. Si omites la fase de verificar en la base, le estás diciendo al juez que diseñaste un plan de seguridad pero jamás te importó comprobar si funcionaba. Claro, pero... Y al hacer eso, automáticamente estás violando la Constitución en la cima. Es una cascada. Entiendo la estructura normativa, de verdad, pero no me convence para nada esa postura frente a casos extremos. Déjame explicarte por qué. El sistema general, a través de las ARL, ya cubre el riesgo objetivo del accidente. Sí, pero la ARL no te salva de la demanda civil si fuiste negligente. De acuerdo, pero exigir que en esa fase de planear del decreto 1072 las matrices prevean anomalías absolutas y conductas criminales erráticas es exigirle omnisciencia al gerente. Básicamente convierte al empleador en un asegurador universal frente al crimen de terceros. Veo tu punto. Es válido. Pero, si una empresa de logística conoce los peligros de una ruta, ignorarlos es como enviar un barco a una tormenta sin encender el radar. Ok, me gusta la analogía. La tormenta es externa, es incontrolable, sí, pero la omisión de usar el radar es estrictamente interna. Y la jurisprudencia es clara con la carga de la prueba. Si el barco se hunde y no tenías el radar prendido, el trabajador solo debe demostrar el daño. Es el empleador quien tiene que demostrar ante el juez que fue diligente. Tienes razón en cómo funciona la carga probatoria y la analogía del barco es sutil, la verdad. Pero fíjate en esto. Si el empleador presenta su ciclo PHBA,
bien estructurado. O sea, si demuestra que prendió el radar. Exacto. Demuestra que encendió el radar, capacitó a la tripulación, revisó el clima, y aún así ocurre un asalto en una zona donde históricamente el riesgo era nulo, el nexo causal se fractura. La prevención es vital, pero tiene un techo lógico que los jueces siguen respetando. Entonces, si estás liderando una empresa hoy, creo que el mensaje es claro. Tienes que abandonar esa vieja idea de hacer actividades aisladas. Gracia. Es tu radar. Es la forma en que demuestras ante un tribunal que no fuiste ciego ante las amenazas externas. Totalmente de acuerdo en eso. Aunque la prevención es el pilar indiscutible, el derecho sigue protegiendo al empleador diligente frente a causas ajenas que de verdad son imposibles de anticipar. Sí, es un balance difícil. Muy difícil. En cada expediente judicial hay una frontera muy fina entre lo fortuito y lo negligente, por lo que vale la pena sumergirse y estudiar la jurisprudencia caso por caso. Así es. Al final todo se reduce a una pregunta que las empresas deben hacerse. Frente a las amenazas de su entorno, ¿están navegando a ciegas esperando tener buena suerte o están finalmente encendiendo su radar?